Buenas noches, ya de nuevo estamos aquí con ustedes y yo me siento hasta muy contento. Ustedes saben que una de mis pasiones es la lectura, que eso también me ha llevado a escribir pues, unos libros. Entonces cuando yo me siento con alguien que tiene también ese mismo vicio, yo me siento tan tranquilo, tan cómodo, y más aún cuando se trata de alguien que ha tenido la oportunidad de sentarse a la mesa con el gran escritor latinoamericano como es Gabo, como es García Márquez, uno de nuestros grandes orgullos de la literatura mundial. Estoy con el escritor Dazo Saldívar, este libro, miren, ya está en Guatemala, es la biografía de García Márquez, y si usted la quiere tener en casa, pues la librería Sofos ya la tiene allí para que usted la vaya a adquirir. Gracias por estar acá, maestro. Gracias a ti, Haroldo. Encantado de estar en Guatemala. A ver, esta experiencia de tomar la decisión de escribir la biografía de García Márquez, ¿hacia dónde te llevó? Bueno, esa decisión yo la tomé tarde porque yo leí El Cien años de soledad cuando estaba en segundo o tercero bachillerato. Y el impacto de la lectura de esa novela me llevó inconscientemente a buscar al autor, al hombre que había escrito ese prodigio, esa maravilla, y a indagar en la realidad de la cual él había sacado esa novela. Porque siendo una novela de un vuelo imaginario tan increíble, tan maravilloso, yo siempre pensé, desde que leí muy joven esta novela, que no obstante era una obra basada en la realidad cotidiana, y yo quería conocer esa realidad cotidiana, que era su familia, que era su vida, que era el pueblo donde había nacido. Y fue así como fue surgiendo pues la idea de trabajar este libro, pero de una manera no deliberada, sino que yo solo quería en ese momento satisfacer curiosidades personales del lector. Precisamente ayer estuvimos hablando con algunos jóvenes, niños de la Escuela de las Artes de la Municipalidad, y les hablamos del tema de la lectura, de cómo la lectura de un libro te puede cambiar la vida, porque te señala caminos insospechados. Fue lo que me pasó con la lectura de esta novela, Cien años de soledad. Fue difícil tener la oportunidad de estar con García Márquez, ya para preparar el proyecto. En mi caso no fue difícil porque cuando yo solicité verle, yo ya llevaba unos 15 años trabajando sobre su mundo y sobre su obra. Él ya conocía mi persona y conocía mi trabajo. Entonces, a través de su agente, Carmen Balcells, ella me concertó una entrevista. Y lo vi y estuve en México, en su casa, en marzo de 1989, precisamente con la compañía de mi amigo Edgar Montiel, el actual embajador de la UNESCO acá en Guatemala, y estuvimos conversando 2 tardes, en 2 sesiones de 3 horas cada una. Y fue algo muy agradable, claro, esa conversación. Me era indispensable, además, para terminar el libro. Sí. Cuando nace en tu persona el deseo de escribir el libro, ¿cuál era el objetivo? Bueno, en realidad, cuando le dan el premio Nobel, yo decidí que todo lo que yo había investigado, que todo lo que yo tenía guardado, que toda la documentación que yo tenía almacenada, que todo eso debía convertirlo en una biografía, porque si bien García Márquez era el escritor más leído y más conocido, él como persona era un desconocido. Eso es una paradoja que no se entiende, pero era así. Y al ver cómo hablaban de él, las biografías o sinopsis biográficas que se hacían, yo veía que todo el mundo cometía grandes errores, que casi nadie lo conocía. Dice, bueno, yo lo conozco porque lo he trabajado, voy a escribir la biografía de Gabo. Y en enero, febrero del 83 me puse a ello de una manera ya consciente y deliberada. Pero nunca pensé que yo iba a escribir una biografía. Y fue así como volví a las fuentes, volví a la Cataca, volví a hablar con su madre, con sus hermanos, con amigos, con colegas. O sea, lo perseguí por 4 o 5 países, de nuevo, ya armado de valor y decisión, y fue así como ya el libro empezó a darse. Pero desde el 83 hasta el 96, 97, en que se publicó el libro, estuve trabajando de nuevo el libro.
¿Y te quedaste muy satisfecho de lo que al final resultó el libro? Bueno, Haroldo, tú sabes, porque tú eres escritor, por lo que veo, un magnífico escritor. Estuve ojeando tu novela y tú sabes que uno nunca está satisfecho de lo que escribe. Uno termina con más incertidumbres que certezas. Pero afortunadamente ahí están los lectores y está la crítica, que son los que te van diciendo si acertaste o no acertaste. Yo creo, para ser sincero y responder concretamente a tu pregunta, que si veo mi trabajo desde la perspectiva de la crítica y sobre todo los lectores, quiero decirte que sí que acerté. Y que acerté de una manera en que ni siquiera yo mismo lo esperaba. Te cuento una anécdota. El primer elogio, el primer reconocimiento que yo recibí del libro fue de la persona encargada de hacer los índices onomásticos. Es una médico española, especialista en alergias, que ha desarrollado un método muy rápido y eficaz para hacer los índices de las biografías. Y ella fue la encargada de hacer los índices onomásticos. Y cuando los terminó de hacer, me llamó y me dijo, mira, es la primera vez que he tenido que leer 2 biografías para hacer mi trabajo. La primera, la lectura para mí, y la segunda, para el trabajo. Sí. Bueno, estamos con el biógrafo oficial, lo vamos a declarar de esa manera, de García Márquez. El libro El viaje a la semilla, ya usted lo puede adquirir, como dije a un principio, ahí en la librería Sofos. De hecho, no vaya a pensar que estoy haciendo propaganda por la librería. Estoy haciendo propaganda por el colega, por el maestro que escribió esta obra y que de verdad sí merece la pena que la podamos adquirir y leer. Vamos con los patrocinadores y estamos en un momento con ustedes. ¿El libro ha tenido la oportunidad de ser traducido a algún otro idioma? Sí, está traducido a 10 idiomas. Y también ha sido una sorpresa, sobre todo en la China, porque en la China ha tenido una gran acogida en los lectores y en la crítica, sobre todo en los hispanistas chinos, ¿no? Y hay 3 ediciones, una en Pekín, otra en Taiwán y otra en Shanghái, en chino y en mandarín. Las 3 ediciones. Allí la han recibido como un libro, pues, como si fuera un libro de un autor chino. De ese porque ellos quieren mucho a Gabo, claro. Y lo consideran un autor nacional. En China se considera un autor nacional. Y Cien años de soledad es la novela de Occidente más leída en el siglo XX, en China. Y actualmente acaba de salir El amor en los tiempos del cólera, y hace 2 años salió Cien años de soledad, las ediciones canónicas, las que autorizó Gabo. Cien años de soledad de llevar en estos 2 años unos 2 millones de ejemplares vendidos. Una novela que ya había sido pirateada por millones en China. Sí, precisamente por eso García Márquez no había autorizado ningún contrato oficial, porque le habían pirateado la novela. Él protestó. China ya con los cambios estos que ha habido, pues firmó los contratos de Berna sobre derechos de autor. Entonces ya ellos pagan, te hacen contratos y te pagan derechos de autor. Y en el caso de García Márquez, pues le pagaron por Cien años de soledad, la primera edición, $1 millón de una novela, como te decía, que habían pirateado por millones. Ante el éxito de Cien años de soledad, pues sacaron El amor en los tiempos de cólera y sigue el mismo camino. Entonces es un autor que está absolutamente de moda ahora en China. ¿Cómo es eso que a nuestras generaciones 100 años de soledad nos impactó tanto, no? A nuestras generaciones y a las de hoy, Haroldo. Es algo que he podido constatar en los talleres, en la charla que tuvimos ayer con los jóvenes de la municipalidad, de la Escuela de Arte de la municipalidad. Tuvimos con unos 200 jóvenes y pintores, escultores, músicos, y todos ellos muy interesados por la lectura y en concreto por las obras de García Márquez.
fue enorme. Yo salí realmente encantado y sorprendido del interés que este autor suscita en las nuevas generaciones, ¿no? O sea que ya las distintas generaciones lo han consagrado como un clásico. O sea que un clásico es aquel escritor que siempre trasciende las generaciones, que en cada generación está vivo y le dice algo a cada generación. ¿Por qué consideras que García Márquez ha logrado eso en distintas generaciones, como has podido comprobarlo? Bueno, yo creo que lo primero es la categoría estética, poética de sus novelas. Luego, el arte de narrar, tan eficaz que él ha desarrollado. El humor, que nunca falta. Y esencialmente, y sobre todo yo creo, es que García Márquez en sus libros, en su novela, en sus relatos, le habla a todos los hombres de los puntos esenciales de la condición humana, de la tragedia del hombre, de los sueños del hombre, del fracaso de los hombres, de todo eso. Y entonces yo creo que pues, en eso practica un ecumenismo literario, ¿no? Estético. Precisamente la UNESCO, dirigida por su embajador Edgar Montiel, ha querido en este programa de lecturas para la paz introducir el tema de García Márquez, porque ella sabe muy bien que las nuevas juventudes de Guatemala están muy interesadas en este autor y que su obra les va a aportar muchos elementos de concordia, de paz, de humanismo, que hacen tanta falta a nuestras juventudes de América Latina, ¿no? ¿Y te has sentido satisfecho al final de lo que ha sido la biografía a través de este libro con respecto a García Márquez? Finalmente sí, me he tenido que sentir, después de mis incertidumbres iniciales que te contaba, finalmente me he sentido muy satisfecho por dos razones. Quiero señalar, por ejemplo, que en China el libro ha sido recibido no solamente como una gran biografía de García Márquez, sino como un ejemplo a seguir. Lin Jian, el gran hispanista chino, el más grande hispanista chino, dijo que esa biografía no solamente era una gran biografía de García Márquez, sino un ejemplo que deberían seguir los colegas chinos de Dazu Saldívar. Y luego porque después de 10 años al final el maestro la leyó personalmente y me llamó. Y me llamó y me felicitó efusivamente y me dijo, es un gran libro el que has hecho. No sé cómo lo escribiste. Tú sabes que yo suelo leer con un lápiz rojo para corregir mis cosas y las de los demás. Y esta vez no he encontrado nada que corregir. Te felicito. Luego llamó a su amigo Plinio Puleyo Mendoza, coautor de El olor de la guayaba, y le dijo, pues acabo de leer por fin la biografía de Dazu Saldívar, y la verdad es que si yo hubiera leído esa biografía antes, el libro antes, no hubiera escrito mis memorias. Bueno, cuando él me llamó y Plinio me contó eso, pues yo, como comprenderás, no sabía dónde colocarme, ¿no? Tardé unos 2 o 3 meses en aceptar aquello, en aceptar que sí, evidentemente. Esto fue particularmente grato y sorprendente porque él no suele leer libros sobre él. Porque él dice que los libros sobre él lo hacen muy consciente de su persona y de su proceso creativo y que eso a la hora de escribir le estorba, porque lo hace consciente. Y tú que eres escritor sabes que el trabajo de la escritura es inconsciente en su mayor parte. Por eso el autor nunca es lector de sus libros, no al menos en los tiempos, en los días o meses inmediatos a la escritura del libro. Es increíble. Bueno, vamos al último enlace con los patrocinadores. Yo quisiera pasar aquí toda la mañana hablando sobre este tema que es tan apasionante, pero la verdad que sí vale la pena que aquellos que hemos tenido la dicha de disfrutar la lectura de García Márquez, hoy entremos a conocerlo aún más, lo que hay atrás del escritor, que muchas veces nos es tan ajeno, porque solo sus obras nos llegan a las manos. Vamos con los patrocinadores y volvemos en un momento con...
Yo leí Cien años de soledad y a mí me impactó muchísimo. Y yo decía, ¿de dónde sacó tantas cosas? García Márquez me tenía en su momento demasiado impresionado. Y es más, la lectura de ese libro a mí me obligó a estar pendiente cuando venía a Guatemala su siguiente obra, porque me impresionó tanto la forma en que él escribía. ¿Cómo has tenido esa oportunidad de estar más cerca de él? ¿De dónde sacó toda esa historia? Pues Haroldo, de toda la realidad. Tú sabes que la realidad no solamente es la realidad objetiva, concreta, sino la realidad ideal y la realidad soñada. De toda su vida, de la casa donde nació, de los abuelos con quienes se crió hasta los 10 años, de sus tías, de sus padres, de los vecinos, del pueblo de Aracataca, de Caribe, de Colombia y de América Latina. Él mismo dijo, y lo repitió muchas veces, que no hay una sola línea en sus libros que no esté basada en la realidad. Precisamente ese impacto tuyo se produjo también en mí como lector. Como te decía antes, eso me llevó a indagar en la realidad nutricia de la novela. Y encontré que esa realidad era la realidad vivida por él, conocida principalmente. Obviamente eso es enriquecido y complementado con sus lecturas, porque él ha leído la literatura de Homero y el Antiguo Testamento, toda la gran literatura y la gran narrativa, hasta Borges y Asturias y Rulfo, ¿no? Y de ahí surgió todo. Ahora, la imagen inicial es que él se recuerda a sí mismo de niño, con su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Iguarán, llevándolo a conocer el circo, a ver el circo, a conocer el hielo. Eso ocurrió en la realidad, y esa imagen siempre lo persiguió. Y cuando él decidió escribir Cien años de soledad, decidió empezar por ahí, porque era la imagen que más lo perseguía. Decía que solo escribe un libro cuando una imagen es tan poderosa que no lo deja en paz, y lo persigue durante años. Que no te quedaste detenido con la biografía de García Márquez, ¿no? Como escritor me refiero. ¿En qué proyectos nuevos andas metido? Bueno, mira, una de las cosas que descubrí es que lo que más al escribir esta biografía, que lo que más me gusta es reconstruir una vida o unas vidas y narrarlas. Entonces, sin darme cuenta, fui descubriendo que yo, en el fondo, también era un novelista, o podía ser un novelista. En realidad yo tenía la idea de escribir novelas desde antes, pero la ocupación de la novela, que fue durante 20 años, y tal vez el deslumbramiento de él, y también de un escritor que admiro mucho como es Rulfo y Borges, pues eso como que me inhibía como narrador. Pero la experiencia de narrar, de reconstruir la vida de García Márquez y narrarla, me llevó a la novela, o prácticamente me llevó me dejó caer en el terreno de la novela. Y estoy trabajando la novela. He terminado hace un año una novela, y hace años también que tengo una novela en proyecto, que es sobre el exilio peruano de Manuela Sáenz. Como sabes, Manuela Sáenz, una vez que muere Bolívar, ella la expatria, la expulsan de todas partes. Y ella tuvo que refugiarse en un pueblito pesquero al norte de Perú que se llama Paita. Y ahí sobrevivió a Bolívar 21 años, en la más absoluta miseria, olvido y pobreza, pero con una gran dignidad y una gran lealtad a la figura y al pensamiento de Bolívar. Esa Manuelita Sáenz, no la del poder, no la gloriosa, es la que me ha llamado la atención. Y como históricamente se sabe tan poco de esos años, yo he sentido la necesidad de inventarlo, de imaginarlo para poderlo contar. Es más o menos lo que me ha pasado con Gabo, solo que lo de Gabo era real y lo de Manuelita Sáenz, pues voy a tener más o menos que inventar, y en esas estoy. La novela sobre Manuela se llama La subasta del fuego. ¿Cuáles son, digamos, los atributos que debe tener el escritor de biografías? Mira, yo hice esa biografía sin ser biógrafo, pero en el camino se aprenden muchas cosas. Homero decía, creo en la Odisea,
que un hombre es un camino y lo que recoge en el camino. Entonces así que me hice biógrafo, me hice nadador, tirándome al agua, ¿no? Y descubrí que no, que el biógrafo tiene que ser un poco de todo, porque tiene que ser sociólogo, tiene que ser historiador, tiene que ser crítico, tiene que ser narrador, novelista un poco, genealogista. La biografía es un género muy difícil y es un género muy ingrato. Primero porque es un género interminable. Tú cuando pones el punto final en tus novelas, ahí se terminó la novela, con todos sus aciertos y desaciertos. Pero cuando tú pones el punto final en la biografía, no, eso no se termina, eso es solo una versión provisional de la biografía. Luego, si te equivocas y cometes un error, todo el mundo te critica y nadie te va a reconocer los aciertos de la biografía. Es un terreno muy difícil, además, muy árido. Sobre todo por la cronología, porque ese corsé no te deja mover, te asfixia. Por eso, en todas estas cosas, terminé la biografía con tanto deseo de meterme en la novela, porque sabía que podía crear el tiempo a mi manera, a mi antojo, según la necesidad del relato, y liberarme del corsé cronológico que me asfixiaba ya en la biografía. Y hay que ser riguroso en la biografía. Exactamente, hay que ser muy riguroso. Tú tienes que cumplir ese itinerario vital del personaje y cronológico. La única libertad que tú tienes es el orden como tú quieras contar las cosas o empezar a contarlas y la forma como tú quieras contarlas, pero tú tienes que respetar esa vida y tienes que respetar ese hilo cronológico y ser muy riguroso. Yo en un principio tuve una versión de la biografía sin notas, porque me aburren las notas, dan una seriedad académica que a mí aún me aburre, hasta que un amigo americano me dijo, no, eso podría haberlo hecho antes, pero ahora no. Si sacas una biografía que además que la va a mirar todo el mundo, y si no le reconoces a cada uno lo que ha aportado en el estudio de la vida y la obra de Gabo, vas a tener problemas. Además, el libro no va a tener credibilidad si tú no haces las citas, si no citas las fuentes. Y era verdad. Bueno, muchas gracias por el tiempo y gracias por estar en Guatemala. Gracias a ti, Haroldo, y encantado en Guatemala. Tienen actividades el viernes, ahí se va a hacer el homenaje, ¿no? ¿Sabes dónde va a ser? Sí, en el Centro Cultural de Cardosa y Aragón. A partir de las 6 de la tarde. De la tarde, sí. Ahí vamos a estar y vamos a conversar sobre la historia y los secretos de 100 años de soledad. Pues mucha suerte en eso y de verdad de nuevo, gracias por haber venido a Guatemala y compartir con jóvenes guatemaltecos lo que ha sido tu trabajo y sobre todo esta biografía de uno de los más grandes escritores que ha parido América Latina. Muchas gracias, Haroldo, estoy encantado. Gracias por tu conversación. Bueno, y a ustedes en casa, muchas gracias. Como siempre, los esperamos la próxima semana con un personaje más. A veces son guatemaltecos, a veces son visitantes, pero que se han convertido en grandes exponentes y que ya no tienen patria, entonces se vuelven del mundo, son nuestros embajadores a nivel humanístico, literario, y que le aportan a las sociedades donde se desenvuelven lo mejor de ellos. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana.